Hola, ¿cómo están compañeros? ¿Todo tranquilo? Bueno, como hoy no voy a ir a clase porque por temas laborales, bueno, decidí hacer un video, por lo menos vamos a participar de alguna manera en clase. Como todos saben, nosotros vamos hablando del cómo surge el Uruguay o cómo surge la parte acá en el continente americano. Cabe destacar que una de los grandes impulsores de que hubiera un descubrimiento de este nuevo mundo, como le decían los europeos, fue el desarrollo de la navegabilidad. Al principio se acuerdan que los barcos eran enormes, tenían remos y los esclavos eran los que remaban allí con la ayuda de uno que le tocaba el tambor, que le daba el ritmo y le daba de qué lado tenían que remar, si del lado izquierdo o del lado derecho. Y aquel que se cansaba por ahí llevaba un chicotazo en la espalda para que se avivara un poco más y empezara. Era un medio de transporte que tenía que no era tan eficiente. Entonces ahí después con la llegada de la vela, ahí el medio de transporte mejoró y entonces pudieron conocer nuevos mundos y nuevas culturas. En esto de las culturas me gustaría destacar que cada vez que llegaban los viajeros, iban y le contaban a unos señores que se llamaban antropólogos, que iban más o menos registrando lo que eran las diferentes culturas, las diferentes costumbres, las diferentes personas que se iban encontrando en esos viajes. A esa parte de la antropología se le llamaba antropología de gabinete. La antropología es una ciencia que surge ahí en ese momento y justamente da cuenta de los diversos grupos culturales, de las diferentes etnias. Ahí ya se empieza a modificar un poquito los conceptos de ya no era más de... Ahora actualmente podemos ver el tema de etnia. Antiguamente ya en los primeros registros antropológicos, por así decirlo, se hablaba de raza humana, o sea, estaban los negros por un lado, después estaban los indígenas por otro, que ellos en sí no le decían indígenas, le decían los salvajes, por un tema cultural justamente. Cuando llegan los europeos en 1492 con Cristóbal Colón al continente americano, se encuentran con una manga de salvajes porque no tenían la misma vestimenta, porque no tenían las religiones, eran medias raras, no era el cristianismo en sí, tenían otras costumbres totalmente diferentes, entonces fueron catalogados. No tiene edición esto, va a ser directo. Fueron vistos como salvajes. Entonces, desde ese momento la antropología empieza a generar estos grupos de personas donde estaba la civilización, los europeos, y por otro lado estaban los salvajes, que eran los indígenas, o también eran conocidos como los infieles, después más adelante, cuando viene la evangelización y toda la conquista europea. En 1492, cuando llega Colón a América, se encuentra, él llega más arriba, ya cerca de México, se encuentra con los pueblos aztecas y mayas, y eran culturas, hoy por hoy la conocemos como cultura sumamente desarrollada, pero en aquel entonces eran culturas totalmente consideradas salvajes. En ese momento se deparan con algo curioso los europeos, que era con que los indios jugaban un deporte llamado grappling. ¿Qué era ese grappling? Era un deporte donde en medio de dos paredes grandes, dos cuadros disputaban un partido que era una mezcla de fútbol con básquetbol. Esto ellos tenían que embocar una pelota de goma que picaba muchísimo para los europeos, porque ¿qué pasaba? Los americanos, los indios, aztecas, los salvajes de aquel entonces ya conocían el caucho, que era la baba de la sangre del árbol, le decían ellos, y formaban esa pelota que picaba horrores. Y con esa pelota ellos trataban de embocar en unos huecos que había en la pared a una altura de 8 metros, utilizando toda la parte de todo su cuerpo excepto las manos y los pies. Entonces ellos jugaban con rodilla, con cadera, con hombro, con todo, pero no podían pegarle a la pelota ni con los pies ni con las manos. El cuadro que perdía era decapitado. Ahí es donde surge el tema de la muerte súbita, o sea, ellos eran muertos porque era un deporte que
movía no solamente la parte económica, porque habían apuestas y habían y se movía mucha plata con el tema de la producción, lo que producían. O sea, recordemos que los aztecas ya plantaban maíz, los mayas tenían también su producción, o sea, eran pueblos sumamente desarrollados, sino que también era un ritual que tenía que ver con lo religioso de ellos, o sea, que era como para... era una ofrenda a los dioses del universo y del inframundo. Cada uno tenía sus dioses también en aquel entonces. ¿Qué pasaba? El que perdía moría por un tema de... eran decapitados, por un tema de ofrenda a los dioses, no sé qué. Y el que ganaba, el que hacía el tanto, también moría, porque era la manera de morir como un héroe. Era como aquel que moría en aquel entonces como el ganador, era su momento de gloria. Aunque parezca mentira, los jugadores de aquel entonces se practicaban toda una vida para poder llegar y ganar, hacer el tanto de la victoria para poder morir como un vencedor. Eso era todo esto de la cultura de aquel entonces de los indígenas. Esto, digo, fue, si lo llevamos al mundo de hoy, creo que fue el origen de lo que hoy es el Campeonato Mundial de Fútbol, de lo que es el básquetbol, de lo que es otros deportes que tienen como su origen en este deporte indígena que practicaban los indios de aquel entonces, los aztecas y los mayas. Está bueno, digo, hacer un poquito esta reflexión, digo, porque es la manera de entender un poco de la cultura en sí, digo, porque sabemos, tenemos las ciencias que nos dan un apoyo, como la sociología, el apoyo de la organización social, tenemos la pedagogía que nos enseña un poco ahí, que es la ciencia o disciplina que fundamenta a la educación. Y en esto de la cultura tenemos la antropología que nos ayuda a entender esta organización y cómo se mantienen cómo se organizaban los pueblos y lo que aún se mantiene y lo que aún no. ¿Qué pasa? Esto estamos hablando ya en el 1492. Recordemos que el Brasil fue descubierto, o sea, cuando llegaron los portugueses a Brasil fue en el 1500. En el 1535, para tener una idea, fue cuando se fundó Buenos Aires por don Pedro de Mendoza. En 1537 se funda Asunción del Paraguay. Todos estos pueblos tenían una fundación siempre con un nombre católico porque era la religión que imperaba, era el catolicismo. Y bueno, y entonces acá en el Uruguay se conoce muy poco, recién allá en el 1611 es cuando se origina el primer pueblo uruguayo, lo que sería hoy el Uruguay, que es un pueblito que está allí en la desembocadura del Río Negro, que era Villa Soriano, que fue recién ahí que en 1611. Para que tengan una idea, de 1535 que se inauguró Buenos Aires, Colonia del Sacramento, que fue inaugurada por los portugueses, fue en 1680, o sea que prácticamente 130 años de diferencia, no, 150 años de diferencia de un pueblito al otro, y que están allí de un lado, ahora lo vemos, vamos a Colonia y vemos a Buenos Aires de la orilla allí del río, de la Plata. Esto digo, para ver más o menos un preámbulo de cómo se origina todo esto acá en Uruguay. ¿Qué pasa? Como teníamos a Gaboto, que fue el primero que llegó a Asunción, hizo la navegación por el río, la navegación, ¿está bien dicho? No, navegó por el río Uruguay, subió hasta allá arriba, entonces lo que se conocía del Uruguay en un principio estaba muy relacionado con las márgenes del río Uruguay, de lo que hoy se conoce como Uruguay, ese pedacito de tierra. Entonces, cuando llegan acá, lo que habían eran los indígenas. Teníamos los guenoas, teníamos los minuanos, teníamos los chanás. Los chanás estaban justamente ahí en esa zona del río, en la desembocadura del río Negro, ahí donde Villa Soriano. Teníamos los arachanes, teníamos los charrúas, teníamos bueno, un poco de los guaraní también estaban en toda esta zona, habían todos esos indígenas. Cada grupo de indígenas tenía su particularidad. Unos eran más
salvajes, por así decirlo, otros eran un poquito más dóciles, al decir de los colonizadores que venían, los jesuitas y los franciscanos que venían a hacer la parte de evangelización. Entonces era la manera de conquistar y formaron, tanto de un lado de las provincias de argentinas como de acá de lo que sería Río Grande del Sur, formaron los pueblos misioneros conocidos, que eran los pueblos donde iban de cierta manera asentando los indígenas a través de la conversión a la cultura europea y a su vez a la religión de la cultura europea, que era la cultura hegemónica, que era el catolicismo. Entonces todos esos indios que eran evangelizados eran considerados como fieles, todos aquellos que no eran evangelizados, que no se dejaban evangelizar, eran considerados como infieles, y esto era un problema. Entonces siempre había esa lucha entre los fieles y los infieles con los indígenas. Tanto es así que comenzaron en la lucha y lo empezaron a matar de verdad. Todo el mundo, acá en el Uruguay se conoce el genocidio de Salsipuedes, ahí en Tacuarembó, pero ese genocidio fue, digamos que los últimos en América Latina. Acá en la parte de esto de Uruguay, los genocidios en sí de indios se comenzaron en los pueblos misioneros que se habían formado. Acá en la parte de Río Grande do Sul, hay todos estos pueblos que tienen nombre de santo, como San Gabriel, San Nicolás, Santa María, todos esos pueblos acá de Río Grande do Sur, comenzaron la matanza de indios. Aunque ya estuvieran convertidos, igual los mataban. Y también en los pueblos de Misiones, tanto se juntaban los gobernadores de Montevideo, en ese entonces ya estaba Montevideo formado, como de Buenos Aires, como de San Pablo, y era la matanza de los indios de forma genocidio. Aunque ya había, cuando empezaron a evangelizarlos, ya hubo una matanza a esos indios, pero no era la matanza quitándole la vida, sino quitándole su identidad. A esa matanza se le conoce como etnocidio, que sería la muerte de la cultura, o sea, como que iban matando rasgos de su cultura y imponiendo una nueva cultura, haciendo un proceso de aculturación, que es otro término que se utiliza mucho. Y más o menos esto sería una introducción para todo lo que van a decir los compañeros a continuación. La idea era destacar de que la cultura hegemónica, los europeos, cuando llegan acá, se encuentran con otras culturas, pero en un principio no las reconocen así. Ahora, con un poco más de desarrollo, podemos ver que el calendario maya es un calendario que tiene tremenda vigencia y exactitud a los días de hoy. Y esto hace creer que no eran unos salvajes como se piensa, sino que realmente eran una cultura totalmente desarrollada. Así también como en los días de hoy hay un tema con los indígenas, como que hay una negación que en Uruguay no hay indígenas. Entonces hay grupos de pro indígenas, que están reivindicando que no, los indios no se exterminaron en Uruguay, que simplemente existen personas descendientes de indios y bueno, y están viendo eso acá actualmente son temas de debate parlamentario y debate en la sociedad. Y en este sentido, bueno, destacar esto, eran los indios que había, los charrúas, si bien son los que nos identifican a nivel mundial, todo el mundo dice la sangre charrúa, pero no eran los que más habitaban en estos pueblos. Los charrúas eran indios nómadas que pertenecían más a la parte de los pueblos argentinos allá arriba, de las provincias, como también del Paraguay, donde allí los que más sí habitaban en el Paraguay eran los guaraníes, que eran como la tribu más grande de indígenas que había en ese momento. Y bueno, por acá, para no enredar mucho y tampoco aburrir, nos vemos la próxima. Cualquier cosa le preguntan al delegado de la clase. Chau, chau.